El día número 13 de este año 2022, el que está corriendo, el que está transcurriendo, y en estos 13 días han suscitado muchos hechos lamentables, todos relacionados con índole delictiva, pero el 2021 también cerró con hechos pues también similares de este tipo de naturaleza. Yo quiero agradecer que tome la comunicación Julia Arribillaga. Ella es del Observatorio Ciudadano de Tabasco, para conocer justamente de estas estadísticas. Muy buenos días, licenciada, le escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ángel. Buenos días a todo tu auditorio. Y pues primero que nada, feliz año a todos y una disculpa por tomar de esta forma el enlace, pero pues ahora sí que dadas las circunstancias y los contagios de COVID, creo que es lo más prudente, sobre todo para personas adultas que luego conviven conmigo y me tengo que cuidar por mí y por ellos también. Por supuesto, es parte de una acción responsable a la que estamos obligados. ¿Cómo cerró el 2021, Julia Arribillaga, en materia delictiva aquí en Tabasco? Leí algunas cifras y la verdad bastante alarmante, que obviamente nos llama la atención, pero yo quiero saber ustedes qué datos tienen. Bueno, primero me gustaría empezar por comentar la información de dónde nosotros la obtenemos. Nosotros somos una organización de la sociedad civil, es decir, somos ciudadanos que trabajamos con información pública, y esta información es la que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cualquier persona puede accesar a esta información, la puede revisar, y nosotros, bajo la metodología que el Observatorio Nacional nos capacita, nos dona, aprendemos a interpretarla y a hacer este trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años. Y esto lo comento porque la información que se publica corresponde a carpetas de investigación, es decir, a denuncias. Y de acuerdo a la información que publica INEGI de manera anual, pues a nivel nacional la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian, es un 92%, lo cual traducido de manera coloquial, estamos hablando que de cada 100 delitos que ocurren, son 8 los que llegan a conocimiento de una autoridad. En el caso de Tabasco, la cifra disminuye a 7, es decir, de cada 100 delitos que ocurren, 7 son los que llegan a conocimiento de la autoridad, se abre una carpeta de investigación y ese es el número oficial que se publica, y de acuerdo a esto es lo que nosotros medimos. Y lo comento esto para poner en contexto que pues lo que estamos nosotros revisando, midiendo, y lo que es público pues es una fotografía parcial de lo que ocurre en realidad en el país y en el estado. Y de acuerdo a esta información, y abro con esto porque nuestras autoridades presumen cifras de que la incidencia delictiva va a la baja, de que muchos delitos están disminuyendo. Y por eso quise iniciar de esta forma, porque pues de acuerdo a las denuncias, efectivamente, muchos delitos están disminuyendo, principalmente los delitos que ocurren en el espacio público. Si comparamos la información, o los 11 meses, porque todavía nos falta conocer la de diciembre, pero no creo que cambie mucho la tendencia. Si revisamos los 11 meses del 2021 y lo comparamos con el 2020, pues vemos que prácticamente los robos, con excepción del robo de vehículo, el resto, el robo a transeúnte, el robo con violencia, las diferentes modalidades de robo, las que se dan principalmente en el espacio público, la tendencia es a la baja, y es a la baja en 2020 también, si la comparamos con el 2019. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que pues prácticamente llevamos 2 años viviendo situaciones atípicas. Es decir, tenemos 2 años confinados en donde hemos de alguna forma disminuido nuestra movilidad en la calle, hemos estado cuidándonos, hemos hecho trabajo en casa, muchas actividades las dejamos de realizar en el espacio público y de alguna forma nos confinamos, y eso también ha incidido de alguna forma en los delitos. Es decir, al estar menor tiempo en la calle,
al usar menor tiempo el transporte público, porque el robo a transeúnte muchas veces se comete en el transporte público, pues eso nos hace menos vulnerables. Hay menos delitos, hay menos personas en la calle, por lo tanto hay menos personas a las cuales asaltar y por lo tanto hay menos delitos en este tipo de incidencia. Cosa contraria sucede, por ejemplo, en los delitos que se dan principalmente en el ámbito privado, es decir, en la casa, como es la violencia familiar. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque realmente es preocupante este dato. Hasta antes de la pandemia, los delitos mayormente denunciados eran los robos, en diferentes modalidades. Sin embargo, a raíz de la pandemia, la tendencia cambió. Y los delitos mayormente denunciados actualmente, estoy hablando de 2020 y prácticamente todo 2021, fue la violencia familiar. En el caso de Tabasco estamos hablando que cerraremos por arriba de las 7,000 carpetas de investigación. Insisto, hablo de carpetas de investigación. Probablemente la ocurrencia del delito fue mucho más alta de lo que dicen las carpetas de investigación. Pero de acuerdo a la información oficial, son más de 7,000 carpetas de investigación que se iniciaron aquí en el estado por violencia familiar. Estamos hablando de que en promedio son alrededor de 20 diarias. Entonces es un delito que llegó a tener una ocurrencia de en promedio una carpeta familiar cada hora. Entonces esto de alguna forma hemos visto reflejada esta violencia a un grado máximo de expresión, como fue el caso de una chica que asesina a su padre y fue muy comentado la semana pasada, y que muy probablemente esta chica estaba viviendo alguna situación de violencia no de un día ni de una semana, sino de mucho tiempo, en donde ella incluso dice que va a poner una denuncia y que no recibe una respuesta por parte del Estado. Entonces, la verdad es que esta situación es muy grave y por eso hago énfasis en este delito. También las violaciones, y no es que sean menos graves, sino son delitos relacionados también a la violencia familiar, delitos relacionados que se están dando dentro del espacio privado, que son los que tienen mayor cifra negra, porque, es decir, son los que se denuncian menos, porque muchas veces quien comete el delito es alguien cercano a la víctima, que puede ser desde el padre, el hermano, el primo, el tío, entonces, y que se da dentro de la misma casa el delito. Entonces es mucho más difícil ir a poner una denuncia porque la víctima está conviviendo prácticamente todos los días con su agresor y de alguna forma se ejerce una situación de poder de parte del agresor a la víctima. Entonces eso lo hace todavía más complejo y más difícil de ir a poner una denuncia. Y en el caso de los delitos relacionados a género y otros delitos sexuales, porque así se clasifican, pues también traen un crecimiento importante en este año. Con lo cual quiero comentar y de alguna forma sintetizar que la tendencia en algunos delitos cambió totalmente, es decir, disminuyeron los que ocurrían en el espacio público, pero se están incrementando, porque no ha parado, se están incrementando los que están ocurriendo dentro del espacio privado, es decir, dentro de las casas. Y pues lo cual, lo hemos comentado en varias ocasiones, lo cual nos dice y reafirma que para muchas mujeres la casa no es precisamente el lugar más seguro para estar viviendo. Que eso es también pues desafortunado, porque donde acudir, donde se supone debería sentirse uno más seguro es en nuestro propio domicilio. Yo no sé, licenciada Julia, dónde se enmarcan los delitos de impacto social que marca la propia Fiscalía. Recientemente dio a conocer que hubo una disminución del 42.43%, poco más de 9,000 delitos menos que en comparación con el 2018, que fue cuando tomaron las riendas, digámoslo así, de la Fiscalía. Sí coincide con estos números. Sí, supongo que lo que ellos miden son los delitos del fuero común,
que son los que normalmente nosotros hablamos. Sin embargo, me gustaría comentar algo también bien importante que ocurre en el 2018. Recordemos que se incrementaron más de 13,000 carpetas a ese año que dijeron que no habían sido reportadas sin que se diera ninguna otra explicación. Únicamente se incrementaron las 13,000 carpetas y no pasó más. O sea, y cuando digo no pasó más, quiero decir que no se hizo una investigación, no se dijo qué fue lo que había ocurrido y sobre todo no se nos garantizó de que esto no siguiera ocurriendo. Porque pues no solamente ocurrió aquí en Tabasco, también en Ciudad de México y otras entidades que al momento de hacer cambio de gobierno resulta que encuentran cajas de denuncias que no se habían incluido en la información y en ese momento se incluyen, pero no dicen qué pasa, qué más pasa, qué se hace para, si fue por desconocimiento de alguien o si fue de plano con todo el dolo para de alguna forma afectar la incidencia delictiva. Entonces, y sobre todo no se nos dice qué se está haciendo para de alguna forma nosotros, los ciudadanos, tengamos la garantía de que la incidencia delictiva se está midiendo de manera correcta porque, insisto, es la información oficial y es de acuerdo a esta información lo que es las decisiones que se toman para mejorar la seguridad del Estado. ¿Cómo observa? Sí, perdón. Sí, como Observatorio Ciudadano de Tabasco, que es una asociación civil, se da a conocer estas cifras, esos comparativos que generalmente, pues, por parte de la autoridad no se dan a conocer. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Plantean ustedes algunas políticas? No sé, ¿cuál sería el objetivo justamente de ventilar también estas cifras que suceden en Tabasco? Efectivamente, nosotros de manera periódica, de hecho, cuando cierre el 2021 lo iniciaremos, hacemos un reporte anual en donde analizamos el comportamiento de la mayoría de los delitos tanto a nivel estatal como luego a nivel municipal, o sea, nos bajamos hasta revisar cada uno de los municipios. Y pues por eso insisto la importancia que debe de tener la claridad en cuanto a la información. Y a partir de este documento, pues planteamos alguna serie de acciones que podrían, de acuerdo a nuestra interpretación, incidir en mejorar la seguridad. Nosotros lo hacemos público y pues desafortunadamente a veces no se escucha, afortunadamente a veces se escucha y se toma en cuenta, pero pues es el trabajo que nosotros como ciudadanos podemos hacer. Hasta ahí llega nuestra injerencia y pues al final de cuentas quienes toman las decisiones son nuestras autoridades y ellos son los que al final de cuentas deciden qué hacer o qué no hacer. Ahora, dentro del marco estatal, ¿en qué municipio se concentra, no sé si tenga ese dato, el mayor número de estos casos que se están presentando en materia delictiva? Sí, esa ha sido, digamos que una tendencia que no cambia. El municipio del centro es donde normalmente acumula el mayor número de carpetas de investigación y también las tasas más altas, sobre todo principalmente en robos y en la violencia familiar. Aquí en este municipio permanece, eso no ha cambiado y no ha cambiado, insisto, desde que estamos haciendo este trabajo, es decir, 4 o 5 años permanece exactamente igual. En el caso de los homicidios, anteriormente la tasa más alta se reportaba en el municipio de Huimanguillo. Últimamente hemos visto que cambia hacia Macuspana. Habrá que ver el análisis anual cómo se comporta, pero sí personalmente me llamó la atención ver ese cambio en cuanto a la incidencia delictiva y pues yo creo que son situaciones que deben de llamar la atención también de la autoridad. Algo sucede cuando una tasa, sobre todo de un delito tan violento como es el homicidio doloso, se mueve hacia otro municipio y sobre todo a un municipio opuesto. O sea, ahí no podríamos hablar de que fue un problema regional y que a lo mejor si alguna banda trabajaba o alguna situación estaba ahí planteada, se cambió. Pero no, estamos hablando de municipios que no están ni siquiera colindantes, están alejados. Entonces sí, a mí en lo personal sí me llamó la atención para ver qué es lo que pasaba y por qué ese cambio en la tendencia hacia Macuspana.
Macuspana tradicionalmente era un municipio en donde la tasa más alta y el mayor número de carpetas se estaban reportando principalmente en abigeato y también en secuestro. Se movía a veces, pero principalmente era secuestro y abigeato. Y de repente también se fue el homicidio doloso. En cuanto a la Chontalpa, para hablar por una región, o sea, Huimanguillo, Cárdenas, a veces eran homicidios, el primero, segundo lugar Cárdenas, y también los robos afectaban de manera importante a Cárdenas. Sin embargo, pues habrá que ver el comportamiento en cuanto a esas tasas, pero definitivamente el municipio del centro es donde tiene el foco rojo, en donde se presentan el mayor número de tasas y principalmente en cuanto a los robos. Y si esta información, por ejemplo, la contrastamos con lo que publica INEGI cada trimestre, que está próximo a salir esta encuesta, muy probablemente la próxima semana ya se publique, es la encuesta nacional de seguridad pública urbana, así se denomina, es la ENSU, se publica por INEGI de manera trimestral. Ahí mide el nivel de percepción de seguridad o inseguridad que sienten los ciudadanos en 70 ciudades aproximadamente, que es lo que mide, y Villahermosa es una de las ciudades que están incluidas dentro de estas 70. Hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, 8 de cada 10 ciudadanos mayores de 18 años que radicamos aquí en la ciudad de Villahermosa nos sentimos inseguros. Y si revisamos los espacios donde el ciudadano dice sentirse mayormente inseguro, pues es principalmente en el cajero automático, en el transporte público, en la calle, incluso ha aparecido por ahí el mercado. Entonces, esto nos habla, y por eso insisto, contrastando, nos habla con lo que dice también los datos del secretariado, que los delitos que mayormente afectan al municipio de Centro pues son los robos. Y aquí, de alguna forma, contrastando una información con otra, podríamos entender qué tipo de robo. Es el miedo a que te asalten cuando vas al cajero automático, es el miedo que te asalten en el transporte público, es el miedo que te asalten cuando andas en el mercado o andas en la calle. Y este es lo valioso de toda esta información que publica tanto INEGI como el tipo de trabajo que se hace, no nada más nosotros, cualquier organización de la sociedad civil, de ayudar a entender el comportamiento delictivo y a partir de ese razonamiento y de esos datos, pues también tratar de aportar soluciones para nuestras autoridades. Sí, me llama la atención, bueno, tengo una curiosidad del comportamiento económico, no influye en el hecho de que se cometan más delitos. A lo que voy es, en Paraíso, por ejemplo, está una obra importante, hay mucho movimiento económico, allá no ha habido, afortunadamente, entonces, pues algún tipo de incidencia delictiva que pudiera relacionarse pues con las personas que trabajan allá y con la actividad económica. Claro que sí, hay estudios en donde efectivamente cuando hay algún tipo de actividad que atraiga dinero, por supuesto que también atrae delincuencia. Y también cuando hay alguna recesión económica, por supuesto que también se refleja en la incidencia delictiva. En el caso, insisto, nosotros medimos carpetas de investigación, sí. Nosotros medimos denuncias y por eso quise abrir de esa manera. A lo mejor no se refleja en este dato algunas situaciones porque no están siendo denunciadas. Y los mismos datos de ENVIPE nos dicen que en el caso a nivel nacional y también en Tabasco creció la cifra negra, es decir, se está denunciando menos. En Paraíso, hasta mitad del 2021 se estaba dando un crecimiento importante en homicidios, principalmente en homicidios. Esta es una percepción personal, no tengo datos para afirmarlo, pero es una percepción personal porque veo que si revisamos números, la extorsión está disminuyendo en cuanto a carpetas de investigación. Sin embargo, comentarios conocidos te suelen decir que reciben llamadas y entonces podríamos concluir que lo que se está modificando es la forma en cómo están extorsionando y muy probablemente este tipo de situaciones también se den en Paraíso.
Anteriormente, antes de la pandemia, a lo mejor venían, te llamaban por teléfono, te amenazaban que iban a tu casa. Ahora se está dando de alguna forma el fraude cibernético y es muy fácil que la gente caiga. Incluso robo de identidad también. Entonces, yo no dudo que algo esté sucediendo en Paraíso. Me quiero esperar a que cerremos el año para ver el comportamiento de los datos de Paraíso, pero sí, muy probablemente los robos están creciendo en Paraíso. El homicidio hasta el primer semestre estaba creciendo en Paraíso y estaba creciendo de manera importante. Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, que el último mes, estoy hablando de noviembre, en todo el estado se reportaron 19 homicidios. Es el mejor mes que se ha dado durante todo el 2021. Entonces, ese es un buen dato, ¿no? Es un buen dato, pero habría que revisar ya el acumulado anual para ver el comportamiento. ¿Ha bajado el homicidio en Tabasco? De acuerdo a la información, sí, efectivamente ha bajado. El 2019 se presentó como el año más violento en la historia de Tabasco, con casi 700 homicidios o 700 víctimas de homicidio en todo el año, que para Tabasco es un dato muy preocupante. Sin embargo, este 2021 muestra una reducción. Habrá que verlo si realmente es consecuencia de políticas públicas o consecuencia de los días de confinamiento, porque de ser así, muy probablemente la tendencia se va a revertir, no se va a poder sostener a lo largo del tiempo, porque en algún momento la pandemia va a cambiar o tendremos que modificar nuestro estilo de vida para adaptarnos a la pandemia, y pues los delitos también, de hecho, están cambiando y en muchos van a regresar a niveles preocupantes. Justamente también por la propia pandemia, ¿no? Que quienes son los malhechores, pues tienen que buscar otras formas para hacer de sus cometidos. Julia Revillaga, yo quiero agradecer de manera infinita el que podamos platicar a través de plataforma, en videollamada. Vamos a estar atentos en lo que se dé a conocer las cifras actualizadas, nuevas cifras en el cierre de 2021 en el mes de diciembre, y también lo que tiene que ver con lo que da a conocer el INEGI cada 3 meses sobre las percepciones, y si hubiera otra oportunidad de poder platicar nuevamente, estaremos agradecidos. Claro que sí, con mucho gusto, estamos aquí a las órdenes y con mucho gusto en cuanto tengamos el reporte y los datos ya concentrados de fin de año, los compartimos, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Julia Revillaga es del Observatorio Ciudadano de Tabasco.